Para mí es un gran placer estar con ustedes y quiero agradecer al Gobierno de México, a la Secretaría de Salud de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a Arturo y a su equipo por haber organizado este evento e invitarnos como oradores. Voy a hacer una presentación breve en la que he tratado de resumir la situación global de la prevención de la violencia. Al hacerlo, me voy a referir al enfoque de salud pública que se planteó en el reporte mundial sobre violencia y salud, que ya ha sido descrito por varios de los oradores previos. Mi presentación se va a dividir en 4 de los pasos de salud pública: la vigilancia, definir el programa utilizando la estadística, identificar los factores de riesgo y de protección, desarrollar y probar las intervenciones y hacer el escalamiento. Voy a hablar de esto a nivel mundial, pero al ir presentando mis láminas sugiero que si son de México, ustedes que piensen en la forma en que ustedes podrían hacer una evaluación similar para México. Si vienen de un país vecino, quizás piensen en cómo pueden aplicar esta evaluación tan rápida al lugar donde están ustedes en cada uno de estos pasos de salud pública para la prevención de la violencia. Al hacer mi evaluación de la situación mundial de la prevención de la violencia, hay 2 esquemas de color en mis láminas. El verde significa las cosas que van en la dirección correcta. No significa que ya hayamos logrado llegar ahí, que tengamos suficiente información o que estamos siendo suficientes, sino quiere decir que vamos en la dirección correcta. En rojo significa que estamos atorados, que no estamos haciendo lo suficiente y hay que hacer más. En términos de vigilancia, y recordemos que la vigilancia se puede hacer por medio de sistemas de informes rutinarios como estadísticas vitales o sistemas de vigilancia de lesiones en los hospitales, o la vigilancia se puede hacer a través de encuestas de la población, de victimización y perpetradores. Donde nos está yendo bastante bien es en términos de las estimaciones mejoradas mundiales de la carga de la enfermedad. Se han hecho en los últimos 10 años. Algunos de ustedes que se van a quedar mañana van a escuchar una presentación excelente de Rafael Lozano acerca de este tema, de estas estimaciones para homicidios y otros tipos de violencia. Nos está yendo bastante bien en términos de encuestas con respecto a la violencia contra niños. Esta mañana Michelle Maloney nos habló acerca de las encuestas de CDC y UNICEF que se están realizando bajo la cobertura de Together for Girls. Y también estamos trabajando bastante bien en encuestas relativas a la violencia contra las mujeres, tanto a través de encuestas demográficas y tipo macro, y también especialmente a través de las encuestas de la OMS de violencia contra las mujeres. Así que estas encuestas se están haciendo cada vez más en diferentes partes del mundo. Donde no nos está yendo tan bien son en términos de sistemas de vigilancia de lesiones, ya sea que hablemos de muertes y más en particular acerca de casos no mortales. La cantidad de nuevos sistemas de vigilancia que vemos que están surgiendo es sumamente pequeño. Una forma de violencia que se ha ignorado de una manera muy grave es la violencia de los jóvenes. No hay suficientes encuestas con respecto a la violencia en los jóvenes, ya sea perpetración o victimización. El maltrato de los ancianos, lo escuchamos esta mañana, el maltrato de los ancianos y su prevención. Esto es algo que está sumamente mal documentado. Hay muy pocos países que tienen estudios basados en la población de maltrato de los ancianos, y hay todavía menos que tienen encuestas de con qué frecuencia esto sucede en las instituciones. Es un área crítica para mejorar. Otra área clave donde estamos faltando es en lo que yo llamo aquí la polivictimización, o encuestas que pregunten acerca de cómo los individuos estén sufriendo diferentes tipos de violencia
ya sea en el último año o en secuencia durante los últimos años. Hemos escuchado una y otra vez acerca del abuso de los niños, que puede ser un factor de riesgo para la violencia juvenil, que puede estar relacionada con la violencia entre parejas. Muchas encuestas solamente preguntan acerca de un tipo de victimización o perpetración. Debemos tener más encuestas que pregunten acerca de la polivictimización. Estudios sobre los costos económicos son muy pocos. Casi no se habla se habla poco de los costos del maltrato a los niños, que se han gastado $124 millones al año. Tenemos más análisis de costos. Si tuvieras más análisis de costos de este tipo, estaríamos mejor. Ya hay muchas encuestas, pero muy buenas encuestas que han sido claves, pocas encuestas que tengan los mismos reactivos, lo cual hace difícil comparar entre diferentes encuestas. En términos de los factores de riesgo, quizás ahí nos vaya un poco mejor. Recuerden que verde no quiere decir que sabemos todo, significa nada más que vamos en la dirección correcta. Así que en términos de maltrato a los niños, violencia contra las mujeres y violencia en la juventud, así como el maltrato a los ancianos, ahí nos va bastante bien. Parece ser que hay más estudios de los factores de riesgo. Sin embargo, estos estudios son a nivel individual, es decir, riesgos dentro o para el individuo o a nivel familiar. Donde estamos débiles es en factores de protección, los factores de riesgo a nivel de la comunidad en sí, los factores de riesgo a nivel de la sociedad, y algo importante, pensar en el modelo ecológico que hemos visto una y otra vez, factores de riesgo que se presentan a diferentes niveles, por ejemplo, factores de riesgo de individuos a nivel familiar y a nivel de la comunidad. Necesitamos más estudios multinivel que nos ayuden a desempacar la importancia relativa de la pobreza concentrada, de crecer en una colonia con altos niveles de crimen y venir de una casa donde podemos haber visto violencia familiar. En términos de desarrollar las intervenciones, bien, hay una gran cantidad de cosas que tenemos que hacer mejor. Hay mucho por hacer mejor. Sabemos algo acerca de estrategias de prevención del maltrato a los niños, de prevención de violencia en los jóvenes y estrategias de prevención de violencia contra las mujeres, pero solo a partir de ciertos países de altos ingresos y algunos países de ingresos medios. Casi no tenemos ningún conocimiento acerca de qué funciona para prevenir estos tipos y otros de violencia en países de ingresos bajos y medios. Sabemos más acerca de las intervenciones a nivel individual y familiar porque ha habido más evaluaciones a ese nivel, y sabemos más acerca de cómo cambiar los comportamientos y las actitudes que, como saben, de lo que sabemos cómo reducir la violencia. Necesitamos más estudios en el sentido de aquello que se describió por el profesor Sherman, que se está realizando en Trinidad y Tobago y que considera cómo los homicidios se pueden reducir a través de patrullajes policíacos en lugares calientes, o oyendo lo que dijo Rodrigo Guerrero, que son estudios pioneros de reducción de homicidios en Colombia. Necesitamos más estudios que consideren la violencia real como un resultado. Así que aquí el cuadro rojo está bastante lleno. Casi no sabemos nada acerca de qué funciona para evitar el maltrato de los ancianos. Sabemos muy poco acerca de intervenciones a nivel comunitario y qué tan efectivas son. Por ejemplo, mejorar el acceso a casas de buena calidad, escuelas, que las calles sean más seguras y mejorar el capital social. No sabemos cuánto funcionan estas estrategias o no funcionan. Necesitamos más estudios y más estudios de intervenciones a nivel de la sociedad, por ejemplo, leyes que hagan que sea más caro comprar alcohol, y necesitamos más intervenciones a nivel multinivel, estudios a este nivel que combinen una ley sobre el precio del alcohol con esfuerzos a base de la comunidad para reducir la cantidad de clubs y lugares o pubs que venden alcohol. Ya mencioné que necesitamos mucho más estudios que incluyan las muertes, lesiones y autoperpetración y victimización. Es un resultado. Y luego necesitamos más estudios de resultados a largo plazo. El profesor Sherman en su plática de ayer, habló acerca de cómo 25 años después una mujer
en donde se arrestó a su marido por violencia familiar. Murió a una edad más temprana que una mujer en la que no pasó esto. Hay poco valor en saber eso. Si en menos de 12 meses en la intervención ha reducido algo, porque no sabemos lo que va a pasar en 13 meses o 24 o 36 meses. Quizás las personas que muestran menos violencia después de 12 meses en 3 años van a mostrar más violencia o algún otro problema. Necesitamos más estudios de los resultados a largo plazo, y luego los países de bajo ingresos, ahí necesitamos mucho más trabajo en la evaluación en esos ambientes. El escalamiento significa el llevar a una escala grande a través de políticas, a llevar un programa a nivel estatal o nacional, el programa de visitas de hogares para evitar el maltrato de los niños, o un programa para reducir la violencia en los jóvenes al inducir un comportamiento cognitivo por medio de ciertas habilidades en las escuelas. Esto solamente ha pasado en algunos países de altos ingresos, así que todavía no tenemos mucho conocimiento acerca de este escalamiento y lo difícil que puede ser pasar de un programa de demostración a un programa institucionalizado de alto nivel que se plantee o se genere en toda la sociedad. Por lo tanto, aquí el cuadro rojo está lleno de cosas sobre maltrato de los niños, violencia de los jóvenes, violencia entre parejas emocionales, violencia sexual y maltrato de los ancianos. El escalamiento no ha pasado todavía en gran medida. Para resumir, tarjeta de reporte impresionista sobre el avance mundial, creo que la situación se ve más o menos así para todas las formas de la violencia interpersonal. Los países con bajos ingresos son el escenario de estar intermedios, describiendo el problema, y empiezan a identificar los factores de riesgo. Los países con ingresos medios para todos los tipos de violencia, excepto el maltrato de los ancianos, que no podemos ver porque se oculta bajo del óvalo de bajos ingresos, empiezan a desarrollar intervenciones, pero también tratan de ver cuáles son los resultados, mientras que para el maltrato de los niños y violencia de los jóvenes, los países de altos ingresos empiezan a escalar los programas. Están moviéndose en esa dirección para la violencia entre parejas sentimentales, aunque se sabe poco en cuanto a qué funciona para prevenirlo. No han llegado hasta ahí. La violencia sexual está todavía más atrás, y el maltrato de los ancianos siguen estando tan solo en el punto de tener intervenciones que se identifiquen, incluso en los países de altos ingresos. Entonces yo dije que esta tarjeta de reporte es muy impresionista. Estamos trabajando para cambiar esto junto con UNODC y UNDP a través de algo que Etienne Krug mencionó ayer, que es el reporte del Estado Mundial sobre la prevención de la violencia. Esto evalúa de manera sistemática para cada país en el mundo la existencia de políticas, sistemas de recolección de datos, programas, leyes y servicios para abordar la violencia interpersonal. Podemos ver en este mapa que a la fecha de hoy hay relativamente pocos países en donde no estamos obteniendo información acerca de este tema. Anticipamos que para fines del próximo año vamos a publicar este informe, que va a incluir información para entre 120 y 130 países acerca de dónde están en cuanto a la prevención de la violencia. Me queda 1 minuto 45 segundos que me quedan y contando. Entonces, reflexiones sobre el progreso. El progreso es desigual a nivel geográfico, por tipo de violencia y por tipo de estrategia de prevención. Me parece que esta reunión es una evidencia muy clara de que la prevención de la violencia empieza a adquirir cierta atracción política en diferentes partes del mundo. Se está realizando por nivel muy local. Quizás empezamos a ver un punto en donde realmente se está volviendo una prioridad a nivel mundial. Y en esta reunión tenemos que hacer que esto pase. Oportunidades. Esta reunión y los siguientes 2 días, esta reunión de los hitos de prevención de la violencia, entiendo que México está trabajando en algo que se llama la Declaración de la Ciudad de México. Varias iniciativas nuevas se han preparado, una de las cuales es la iniciativa de aprendizaje mundial para detener la violencia contra los niños y las niñas. Esto tiene que tener influencia al nivel político más alto, y el movimiento reciente para tratar de integrar el trabajo en el desarrollo
temprano en los niños con la prevención de la violencia, y junto con el desarrollo de niños, encontrar una forma de manera más sencilla llegar a grandes cantidades de familias con estrategias de prevención. Ya mencioné el reporte mundial del Estado sobre prevención de la violencia, y creo que Eric Krug mencionó una resolución de las Naciones Unidas para el próximo año. Entonces hay oportunidades para que hagamos las cosas mejor, y les doy las gracias